Entonces, ya seguimos. Danuska, ¿estás ahí? Sí, profesor, buenas noches. ¿Me puedes encender tu cámara? Listo, Danuska. Guapa, eres Danuska, ¿por qué no quieres que te vea? Claro, pero no, ya. Entonces, continuamos. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros nos volvemos compradores. El libro de registro de compras, ya, es un libro auxiliar y obligatorio cuya utilización es exigida a todas las empresas que se dedican a servicios y comercio industriales, prestadores de servicios y adquieren mercancías, bienes o servicios para venta o producción de bienes y o servicios, con el fin de controlar todas estas adquisiciones, así como se controla el pago del impuesto general a ventas y otros gastos vinculados con las compras a un periodo de tiempo. ¿Cuál es la importancia de este registro de compras? Este registro es de suma importancia porque controla sistemáticamente todas las adquisiciones de bienes, mercaderías y o servicios efectuados por la empresa sujeto del IGB en base a los comprobantes de pagos aceptados por la legislación tributaria. Además, determina con exactitud el crédito fiscal del IGB de todas las adquisiciones de bienes, mercaderías y servicios registradas adecuadamente. ¿Cuál es la normatividad? Bueno, el Decreto Supremo 5599 del Estado de Economía de Finanzas, el tubo de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, donde indica el artículo 37 de los registros y otros medios de control, donde habla que los contribuyentes del impuesto están obligados a llevar un registro de ventas e ingresos y un registro de compras en los que anotarán las operaciones que realicen de acuerdo a las normas que señala el reglamento, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, los requisitos del registro de compra, al igual que el registro de venta, va a tener un formato donde está la fecha de emisión del comprobante de pago, la fecha de vencimiento, fecha de pago en caso de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, servicios telefónicos o telegráficos, lo que ocurra primero, ¿no? Ustedes saben que cuando el recibo de agua tiene una fecha de emisión y tiene una fecha de pago, una fecha de emisión y una fecha de pago. ¿Ya? Entonces, contablemente se tiene que registrar la fecha de emisión. Así tú lo pagues el otro mes. Entonces, en enero vas a poner en tu libro de compras o de gastos de pago, vas a poner la fecha de diciembre, porque esa es la fecha donde se ha emitido el recibo de comprobante del recibo de luz, ¿no? El tipo de comprobante de pago, documento, de acuerdo a la codificación de la zona, serie del comprobante de pago, el número del comprobante de pago o número de orden del formulario físico, formulario virtual, donde conste el pago del impuesto. Tratándose de liquidaciones de compra o utilización de servicios prestados por no domiciliados u otros, número de declaración única de aduanas o declaración simplificada de importación de la liquidación, cobranza u otros documentos emitidos por SUNAT que acrediten el crédito fiscal en la importancia de bien. Ahora, en los fondos sí pagan, literal, sí pagan impuesto general a ventas, pero ellos están exonerados. Entonces, después hay un trámite que el fondo solicita la devolución de ese IGB. Ahí y te lo devuelve. ¿Ya? Demora, pero te devuelve. Pero sí lo pagan para llevar un efecto de control, lo pagan. Pero al final haces no me acuerdo el nombre en inglés, forward, y te hacen la devolución del IGB. ¿Ya? La base imponible de las adquisiciones grabadas que dan derecho a crédito fiscal y o a saldo a favor por exportación destinadas a operaciones grabadas y o de exportación por no estar destinadas a operaciones grabadas y o de exportación y operaciones no grabadas. Base imponible de las adquisiciones grabadas que no dan derecho a crédito fiscal y o a saldo a favor por exportación para no estar destinadas a operaciones grabadas y de exportación. Hay algunas empresas que, dependiendo de lo que se exporta, sí están 0, no están exoneradas, no están grabadas sus operaciones para el impuesto a la venta. Igual, por ejemplo, para hacer película aquí en el Perú no se paga impuesto. O sea, también por eso por mucho el mundo hace películas aquí en el Perú porque no hay impuestos que pagar. Valor de las adquisiciones no grabadas, monto del impuesto selectivo al consumo, en los casos en que el sujeto puede utilizarlo como deducción, monto del impuesto general a las ventas correspondiente a la adquisición registradas en el inciso H, monto del impuesto general a las ventas correspondiente a la adquisición registradas en el inciso I,
Monto del impuesto general a la venta correspondiente a la adquisición del registrada en el inciso J. Otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible. Importe total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago. Número de comprobante de pago emitido por el sujeto no domiciliado en la utilización de servicios o adquisiciones de servicios de intangibles provenientes del exterior cuando corresponde. ¿Ya? Esos son todos los requisitos del registro de compra. Es más importante, para una empresa es más importante el registro de compras que el registro de ventas, porque el registro de ventas ya tú vendes, no hay forma de que se puedan manipular tanto como un registro de compras. Ya más adelante le voy a decir por qué. Procedimiento de registro de operaciones. Para determinar el valor mensual de las operaciones realizadas, los contribuyentes del impuesto deberán anotar sus operaciones, así como las modificaciones al valor de las mismas en el mes que se están realizando. Para efecto del registro de compra, las adquisiciones podrán ser anotadas dentro de los 4 periodos tributarios computados a partir del primer día del mes siguiente de la fecha de emisión del documento, siempre que los documentos respectivos sean recibidos con retraso. Cuando es compras, nos dan un poco más de tiempo para registrar nuestros comprobantes, a diferencia de las ventas. Vencido este último plazo, el adquiriente que haya perdido el derecho al crédito fiscal podrá contabilizar el correspondiente impuesto como gasto o costo para efecto del impuesto a la renta. Este impuesto a la renta es lo que se paga al final del mes, igual que el impuesto general a la venta. Los documentos emitidos por la SUNAT que sustentan el crédito fiscal en operaciones de importación, las liquidaciones de compra y aquellos que sustentan la utilización de servicios deberán anotarse a partir de la fecha en que se efectuó el pago del impuesto. Los sujetos del impuesto que lleven en forma manual su registro de compras podrán registrar un resumen diario de aquellas operaciones que no otorguen derecho a crédito fiscal, debiendo hacerse la referencia a los documentos que acrediten las operaciones, siempre que lleven un sistema de control con el que se pueda efectuar la verificación individual de cada documento. ¿Cuál es la información adicional para el caso de documentos que modifican el valor de las operaciones? Hay documentos que modifican el valor de las operaciones que no son las facturas, que no son las boletas, ¿no? Que son las notas de crédito, que son las notas de débito. Entonces, la nota de débito o nota de crédito recibidos, así como los documentos que modifican el valor de las operaciones consignadas en las declaraciones únicas de aduanas, deberán ser anotadas en el registro de compra. Adicionalmente a la información anterior deberá incluirse el registro de compras, los datos referentes al tipo, serie y número del comprobante de pago respecto del cual se emitió una nota de débito o crédito cuando corresponda a un solo comprobante de pago. En la información que emita una nota de crédito o una nota de débito siempre se va a poner la factura de dónde se originó esa nota de crédito o con dónde se originó la nota de débito. ¿Ya? Cuenta de control IGB y PM. Para efectos de control, los sujetos abrirán en su contabilidad las cuentas de balance denominadas impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal. El impuesto general a las ventas, según su decreto supremo 5599, en el artículo 1, habla sobre las operaciones grabadas. Las operaciones grabadas, dice, el impuesto general a las ventas grava las siguientes operaciones. En la zona, eso es una biblia para los contadores, para los administradores. Tienes que saber qué operaciones son grabadas, no grabadas, qué operaciones son exoneradas, qué operaciones no son exoneradas. La venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realizan los constructores de los mismos, la importación de bienes. Entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? La obligación tributaria se origina en la venta de bienes y en la prestación de servicios. En la venta de bienes, en la fecha en que emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurre primero. En la prestación de servicios, en la fecha que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución o lo que ocurra primero. En los contratos de construcción, en la fecha que se emite el comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial, o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del ingreso por el monto que se perciba, sea parcial o total. En la importación de bienes, si nosotros importamos bienes, en la fecha que se solicita su despacho a consumo. Hablamos sobre el artículo 12, que es el impuesto bruto, correspondiente a cada operación grabada, es el monto resultante de aplicar la tasa de impuesto sobre la base imponible. ¿Ya?
La base imponible está constituida por el valor de venta en la venta de bienes, el total de la retribución en la prestación de utilización de servicios, el valor de construcción en los contratos de construcción, el ingreso percibido en la venta de inmuebles con exclusión de correspondiente al valor del terreno. Ya, todo eso es materia contable, pero ustedes tienen que saberlo. El valor en aduanas determinado con arreglo a la legislación pertinente más los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del impuesto general a las ventas en las importaciones. La tasa del impuesto. Aquí. La tasa del impuesto es del 16% de conformidad al artículo 1 de la ley del 2003. Después creció a 17% hasta el 31 de diciembre de 2004. De conformidad al 2005 seguía al 17%. De conformidad con la tercera disposición complementaria y final de la ley 28653, publicada el 22 de diciembre del 2005 hasta el 31 de diciembre, la tasa del impuesto general a ventas a que se refiere el presente artículo será 17%. De conformidad al artículo 6 de la ley 28990, publicada el 12 de diciembre de 2006, la misma que de conformidad con su 13ª disposición, entra en vigencia a partir del día de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2007, sigue el impuesto general a ventas el 17%. Y en el 2011, ya el Congreso de la República restituyó a partir del 1 de marzo la tasa del 16% en general a la venta. ¿No? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, para efectos prácticos, la tasa que se volvió en el 2011, que es el 18%, 16% va a ir para el IGB y el 2% va a ir para al IPM, que es el impuesto de promoción municipal. O sea, eso va para la municipalidad. El crédito fiscal, según el decreto supremo número 5 del 99, sobre el tubo de la ley del impuesto general a ventas, el impuesto selectivo al consumo, habla el artículo 18 sobre los requisitos sustanciales. El crédito fiscal constituido por el impuesto general a las ventas consignado separadamente en el comprobante de pago que respalden la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. Los formales dice que el impuesto está constituido por separado en el comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de débito o en la copia autenticada por agente de aduanas o por el fedatario de aduanas de los documentos emitidos por la SUNAT que acrediten el pago del impuesto e importación de bien. ¿Ya? El impuesto tiene que estar igual como las ventas, tiene que estar separado, base imponible, IGB y total, igual que las compras, ¿no? Que los comprobantes de pago, documentos que hayan sido emitidos de conformidad con las disposiciones sobre materia, que los comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT o a los que se refiere el inciso A del presente artículo o el formulario donde consta el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados por el sujeto de impuesto en su registro de compras dentro del plazo que señala el reglamento, ¿no? Y las operaciones grabadas y no grabadas, para efecto de la determinación del crédito fiscal, cuando el sujeto del impuesto realice conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas, deberá seguirse el procedimiento que señala el reglamento. Los sujetos del impuesto que efectúen conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas aplicarán el siguiente procedimiento. Contabilizarán separadamente la adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción e importaciones destinados exclusivamente a operaciones grabadas y de exportación de aquellas destinadas a operaciones no grabadas. Los contribuyentes deberán contabilizar separadamente sus adquisiciones, clasificándolas en destinadas a ser utilizadas exclusivamente a la realización de operaciones grabadas y de exportación, destinadas a ser utilizadas exclusivamente a la realización de operaciones no grabadas, excluyendo las exportaciones, destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones grabadas y no grabadas. Igual que el registro de ventas, existen dos tipos de registro: el registro de compras aceptados contablemente y el registro de compras vinculados a asuntos tributarios. Ya, chicos, he volado la última parte porque ya termina la hora y tengo clase con otro salón de ustedes. Entonces, ¿por qué tiene más reglamento el registro de compras que el registro de ventas?
porque el registro de compras va a hacer que se amenore, que sea más pequeño el impuesto o el crédito fiscal, o el impuesto que ustedes van a pagar para tener un mayor crédito fiscal, ¿no? Entonces, si tú vendes menos y compras más, vas a tener un mayor crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Si tú vendes 100 soles y compras 200, entonces vas a tener un saldo a favor de 100 soles para el próximo mes. No vas a pagar nada, tu impuesto va a ser cero, porque estás gastando más. Lo que se refiere a la norma es que estás gastando más de lo que vendes. Entonces, si gastas más de lo que vendes, ¿cómo vas a pagar impuestos? ¿No? Entonces, ¿qué hace esto? Hace que esos 100 soles de sobrante te va a favorecer para el próximo mes, ¿ya? Entonces, muchas veces las empresas para menorar lo que vendiste, a veces mal hecho, compran facturas en otras empresas que se dedican a vender facturas. O sea, compran factura de gasolina y por lo bajo, y así eso hace que amenore tus gastos. Entonces, esas son jugadas ya contables, ya que se realizan bastante, que son prohibidas. Si te pesca la zona, ahí sí ya te cae tu multón, pero que se da en la vida real. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre el registro de compras? ¿Ya? La importancia del registro de compras, a diferencia del de venta, es que esto nos va a ayudar a reducir nuestro importe en los impuestos a pagar a fin de mes. ¿Ya? Por eso se le da tanta importancia a una compra que a una venta, porque la venta de por sí queda registrado en sus inventarios la salida de productos, pero a veces las compras no, a veces compras, por ejemplo, gasolina. En un mes tú tienes carros y compras gasolina por lo bajo, no vas a ir a verificar si la gasolina efectivamente pues, se encuentra en la camioneta, pues ya en el carro, porque ya se gastó. Entonces, hay cosas así que se pueden evadir a favor de la empresa. Mal hecho, pero se puede hacer, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro con ventas y compras? Queda una semana más, chicos. Ya no se rindan, ya acaban su año. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta la próxima clase. La tarea igualito la voy a subir el día de mañana. Tarea simple para ayudarlos en las notas anteriores para que suban su promedio. Tarea de que solamente son ya de cada uno, ¿no? No son, tienen que ahí por ahí buscar una pequeña información. Ya, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos hasta la próxima semana. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Anuska? Sí, profesor. Nayeli. Cure. Geneti. Sí, profesor, está bien. Listo, chicos. Entonces que tengan buenas noches. Conversamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta Buenas luego, noches. profesor.